Bueno, buenas noches para todos. Nos encontramos hoy en este nuevo encuentro sincrónico, hoy jueves 23 de octubre, con los técnicos en patronaje industrial de prendas de vestir de las fechas 318-622-6 y 318-622-7. La reunión de hoy nos convoca para analizar la segunda actividad del componente técnico, la cual corresponde a la fase de evaluación. Recordemos que ya estamos en la fase de la recta final. Es importante cumplir con las actividades dentro de los tiempos establecidos, porque la fase de evaluación pues solamente tendrá un periodo muy corto para hacer retención de aprendices y plan de mejoramiento. Entonces es importante que desde ya nos agendemos y nos organicemos con los tiempos para poder lograr el objetivo previsto con las actividades. Antes de iniciar a socializar la evidencia, no sé si se dieron cuenta o ya revisaron los grupos de WhatsApp, agregué a los instructores que van a orientar la competencia de cultura física y la competencia de emprendimiento. De cultura física la va a orientar el instructor Luis Felipe Marín y de emprendimiento el instructor Julián Huertas. Allí en el mensaje pues les dejé implícitos los nombres de ellos y agregué a los grupos los números de teléfonos de los instructores. Ya están organizados los encuentros sincrónicos, cómo se van a llevar a cabo a partir de la otra semana, porque a partir del 27 se abren las competencias transversales. Esas competencias transversales van a ir del 27 de octubre al 30 de noviembre para que lo tengan en cuenta porque es muy importante que tengamos presentes esas fechas. Recordemos que los instructores transversales no son como el instructor técnico que está siempre en el proceso formativo. Los profes transversales, ellos rotan por diferentes programas y diferentes fichas. Entonces, comprométanse mucho con las entregas de las actividades. En la sesión anterior les dije, hicimos un consolidado más o menos de más de 15 actividades son las que tienen que entregar durante esta fase de evaluación. Yo les he socializado hasta ahora la primera, hoy vamos a socializar la segunda y a partir de la otra semana, pues cada instructor, según su competencia, van a empezar a socializarles las actividades. Los días lunes, para que se programen y anoten ahí de una vez, los días lunes, todos los lunes, van a tener el acompañamiento de la competencia de cultura física. Los horarios van a tratar de mantenerse de la misma manera, 6, 6:30, 7 de la noche, para que todos puedan participar. No se van a llevar a cabo en las mañanas ni los fines de semana, solamente ese día, el lunes, a no ser de que por un caso fortuito el instructor no pueda, o un caso como el mío de ayer que la conexión me falló, pues se reprogramará para otra fecha. Pero ya como equipo ejecutor organizamos y los lunes sería la competencia, van a tener el acompañamiento de la competencia de cultura física. Los martes van a tener el acompañamiento del instructor de inglés, porque ahorita en esta fase de evaluación también continúan viendo la competencia de inglés, que gracias a Dios continúan con el instructor Juan Pablo Guzmán, que pues hemos tenido un gran desempeño del profe en el acompañamiento del programa de formación con ustedes. Entonces, pues por ese lado estoy tranquila porque ya ustedes lo conocen, es a darle continuidad al proceso. Los días miércoles lo van a tener libre, cosa que si la competencia técnica lo requiere, vamos a hacer encuentro sincrónico el miércoles, como se va a llevar a cabo el siguiente miércoles. Y los días jueves van a tener el acompañamiento de la competencia de emprendimiento. En esta competencia de emprendimiento hago énfasis porque recuerden que yo les dije a ustedes que para quienes van a optar por la alternativa de proyecto productivo para hacer su etapa productiva, la competencia de emprendimiento es muy importante porque dentro de las actividades que van a desarrollar con el profe, tienen que diligenciar un formato que se llama Lean Canvas. Ese formato Lean Canvas les va a servir para que ustedes lo presenten al centro de formación cuando vayan a solicitar su etapa productiva. Por eso es tan importante ese acompañamiento por parte del instructor de la competencia de emprendimiento y que ustedes pues desarrollen ese Lean Canvas a conciencia con el proyecto productivo que ustedes van a presentar para desarrollar su etapa productiva que es obligatoria para el proceso de certificación. Entonces, quienes van a optar por esa alternativa, échenle muchas ganas a esta competencia y a esta actividad, porque la van a requerir cuando ya termine la etapa lectiva para socializar su etapa productiva.
¿Clara la información hasta allí? ¿Me confirman? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora, ¿El día miércoles van a tener sesiones con quién? con usted, Mm. profe. ¿Los martes con quién? Con el profe de inglés. Muy bien. ¿Y los jueves? Emprendimiento. Perfecto. ¿Y los lunes? Cultura física. Cultura física. Muy bien, los felicito, están súper atentos. Gracias por esa atención y ese compromiso con la sesión, porque no me hacen sentir que estoy hablando solo, sino que de verdad están ahí pendientes de lo que yo estoy diciendo. Entonces ya con esa información dada, pues felicito porque yo sé que la gran mayoría del equipo han estado pendientes del proceso de formación. Eso nos muestra el compromiso por parte de la gran mayoría de ustedes. Obviamente hay casitos que hemos tenido que ir rescatando por el camino. Tenemos casos que aún continuamos rescatando, que no es el deber ser, pero pues que afortunadamente ahorita tenemos el tiempo. Pero cuando llegue la fase de evaluación, no vamos a contar con esa bendición o tiempo adicional para poder rescatar. Entonces, no dejemos para última hora el desarrollo de las evidencias. Eliazara tiene una pregunta. Profe, el 3 de noviembre es festivo, ese día tendríamos clase. ¿El lunes 3 de noviembre? Sí, señora. No, muy probablemente el profe la correrá para otro día, porque El lunes 17, profe. son dos lunes festivos. Entonces, muy seguramente no tengan. Yo hablo con el profe, gracias por avisarme. De todas maneras, como el lunes, ahorita el 27 tienen sesión con él, entonces vamos a mirar acá el cronograma. El 27 es la primera sesión con él. El 3 obviamente es festivo, muy probablemente no la hagan. Entonces lo que podemos hacer es que ya sea que el 5 que sería cuando el miércoles que nos queda libre, decirle al profe para que la reprogramen para el miércoles 5 o el viernes 7 esa semana del 3 que es festivo. La siguiente del 10 pues no es festivo. La del 17 que sí es festivo, entonces se reprogramaría ya sea para el 19 o para el 21. Entonces yo ya hablo con Felipe y le hago caer en cuenta eso para que cuando él se encuentre con ustedes el lunes 27 que sería la primera sesión, hagan un acuerdo de qué día van a, pues que ya él tenga claro si lo va a reemplazar por el miércoles o lo va a reemplazar por el viernes. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, señora. Listo. Muy bien. Sí, señora. Perfecto. Gracias por esa confirmación. Entonces, vamos a entrar ya en materia. Ayer yo les decía cuando nos empezó a fallar la conectividad, yo les decía que tenía una propuesta para ustedes y es que para esta segunda actividad lo desarrollemos de manera práctica en el encuentro sincrónico. No en este, porque en este voy a explicar la ficha, voy a explicar el material, voy a explicar cómo lo vamos a trabajar, pero sí para que el siguiente miércoles, que sería el miércoles 27. Esperen que el miércoles 29. Para el miércoles 29, ustedes vengan con el formato que yo voy a socializar, preferiblemente que lo traigan impreso. Yo les decía, tráiganlo si pueden impreso o, en su defecto, si usted tiene la posibilidad de ir atendiendo la sesión e ir diligenciando en línea desde el computador, pues no habría ningún inconveniente. Pero como yo sé que hay personas que se conectan desde el celular, muchos, o de pronto tienen el computador, pero no tienen como la experticia para tener una ventana abierta, ir trabajando en otra. Entonces, por eso les digo que mejor si lo tenemos impreso y lo podemos rayar, que sea como un borrador, como un bosquejo para lo que tenemos que entregar de actividad de formación. ¿Listo? Entonces, estamos en nuestra fase 4 que es nuestra fase de evaluación. Y esta fase de evaluación, si ustedes recuerdan, tienen dos actividades del componente técnico. La primera, que es la simulación del proceso productivo con control de calidad,
que es la que socializamos en el encuentro anterior, la cual ustedes elegían una prenda de cualquier línea. Ustedes ya miraban cuál era pues el gusto que ustedes tenían en el proceso formativo en la construcción de prendas, si les gustaba más la línea masculina, la línea femenina, la línea infantil y el universo del vestuario. Entonces iban a hacer ropa deportiva, ropa interior, ropa exterior, vestidos de baño, ya ustedes elegían con qué querían trabajar. Esta segunda evidencia nos habla del paquete técnico. Acá no nos habla de hacer una nueva prenda. Esperen que antes de abrir acá, voy a abrir la guía. Acá ya no nos habla de hacer una nueva prenda, sino nos habla de cómo trabajar, completar esa parte de la simulación del proceso. No sé si recuerdan en la sesión de la explicación de la primera evidencia, alguien preguntaba, profe, ¿y en esta no hay ficha técnica? Les decía no, porque la segunda evidencia es el paquete técnico de las fichas técnicas. Entonces, aquí es donde ya se conjuga lo que vamos a hacer de simulación de la prenda y completarlo con el paquete técnico del documento. Entonces, vamos a ir a la segunda evidencia que nos dice lo siguiente. Paquete técnico, que es la evidencia número 2. El paquete técnico está conformado por el patronaje y escalado de la prenda, ¿sí? De la prenda que ustedes van a hacer en esa evidencia 1. Muestra física y ficha técnica, o sea, todo el paquete completo. Se solicita que realice el desarrollo de patrones de todas las piezas y escalado en digital de 4 tallas, confección de la muestra física y diligenciamiento de la ficha técnica con toda la información de cada uno de los procesos de producción. Además, elija una prenda en cualquier línea, masculino, femenino e infantil. Seleccione la especialidad, ropa exterior, ropa interior o ropa deportiva, la cual puede ser superior o inferior. Establezca tallas a escalar, desarrolle el patronaje y despiece de forma digital, realice la confección de la muestra y diligencie la ficha técnica. De acuerdo a lo anterior, debe tener en cuenta lo siguiente. El patronaje y el escalado digital lo vamos a trabajar manual porque como el SENA no tiene licencias de Optitex, entonces no hay ni siquiera forma de poderles explicar a ustedes Optitex. Lo estamos trabajando solamente de manera manual. La correspondencia de medidas según las prendas o las medidas elegidas, el desarrollo del plano, el despiece de cada una de las piezas y el escalado de todas las piezas. Ficha técnica de la prenda. Utilice el anexo de la ficha técnica, ahorita lo voy a mostrar, en el cual se debe registrar ficha técnica de diseño, dibujo plano, lupas, ficha técnica de patronaje, medidas de patronaje, descripción de patronaje, ficha técnica de producción, referencias de material, ruta operacional, operaciones de preparación, ensamble y terminados, y las especificaciones técnicas de calidad. Y por último, la muestra física. Desarrolla la confección de la prenda que cumpla con las especificaciones planteadas de la ficha técnica. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar, todo el paquete técnico de la ficha técnica que ya vamos a socializar. Debe tener en cuenta que puede modificar, añadir o quitar información al formato teniendo en cuenta cumplir con las especificaciones mínimas de la prenda. Archivo en digital del patronaje y escalado de la prenda en patronaje y escalado manual, donde se evidencia el despiece requerido y las tallas seleccionadas. Presentación de PowerPoint de registro fotográfico de la muestra física donde se puede apreciar con nitidez y claridad los detalles de la prenda. Asegúrese de incluir fotos donde se puede apreciar márgenes de costura, tipos de costuras, operaciones tales como anchos de dobladillos, pegado de cremallera, pegado de bolsillos, pecheras, entre otros. Ubique los documentos en una carpeta y comprímala para ser enviada. O en su defecto envían los dos archivos por separado, que les queda mucho más fácil. El formato, entonces, la ficha técnica, el formato es en Word. Ustedes lo deben guardar preferiblemente en PDF para que no se vaya a modificar. Y la presentación, pues, de las imágenes ya de la prenda, de la construcción de la prenda. La extensión es libre, lo que ustedes definan que va a, pues, tener como tal la cantidad de imágenes y el documento con la cantidad de información que ustedes requieran. Para el envío de la evidencia, entonces se van a remitir al espacio, perdón, se van a remitir al espacio sí, perdónenme, de la evidencia de paquete técnico.
Aquí está. Y aquí entonces van a enviar la evidencia. La evidencia ya está habilitada y va a estar habilitada hasta el 5 de diciembre, que es la fecha de jornada, la fecha que está normal en el cronograma. Ya lo extemporáneo, pues será cuando hagamos el plan de mejoramiento. Pero por ahora, ustedes ríjanse a la fecha inicial, que es la que deben cumplir, que es máximo el 5 de diciembre para la entrega de la evidencia. Acá hago una salvedad importante. La guía nos plantea que debemos hacer una nueva prenda. Yo lo dejo ya, pues, según el tiempo que ustedes tengan y la dedicación que le quieran dar al proceso. Obviamente, si yo hago una nueva prenda, eso va a ser ganancia para mí, porque me va a permitir aprender más, ¿sí? Aprender más en qué sentido, porque puedo hacer una prenda diferente. Pero como yo sé que hay personas que por cuestiones económicas es difícil tener acceso para comprar material para hacer una prenda diferente, les doy la opción de que la misma prenda que van a usar para la primera evidencia, completen el formato para la segunda evidencia y pues lo complementen con las mismas imágenes. Pero si yo tengo la posibilidad económica de comprar material para hacerme una segunda prenda, hágalo. Si yo tengo la posibilidad de tiempo, de maquinaria y tengo ese deseo de aprender más, pues me hago una segunda prenda. A veces nos quedamos un poco en que yo no tengo dinero para comprar la tela, profe, pero hay otras opciones. Pueden coger una sábana vieja que tengan, como es una práctica lo que ustedes están haciendo, pueden ensamblar la prenda con la tela de una sábana vieja. Pueden ensamblar un short deportivo con una toalla que ya no estén usando. Pueden ensamblar una prenda a punta de retazos de tela que los pueden unir y hacer un tendido de tela completo. Puedo ofrecerle a mi vecino, a mi prima, a mi hermana, a mi tía la posibilidad de hacer una prenda y que ella compre la tela, ¿sí? Porque si yo hago, entre yo más prendas haga, más patronaje haga, más proceso de producción haga, pues mayor va a ser el aprendizaje que yo tenga. Pero si yo me quedo que durante todo el transcurso del proceso formativo solo hice 2 o 3 prendas, pues mi aprendizaje va a ser muy mínimo. ¿Sí me hago entender ahí la diferencia? Sí, profe. Entonces, ahí yo lo dejo a voluntad de ustedes. O sea, acá nos dice que la ficha técnica la tenemos que diligenciar acorde al proceso productivo de una prenda, de cualquier línea. Entonces ahí es donde les doy la opción. O cogen la misma prenda de la primera evidencia y diligencian la ficha técnica y la complementan con las imágenes, o cogen una prenda diferente y hacen esta nueva evidencia. El aprendizaje es de ustedes, ustedes son los que saben qué tanto de verdad les apasiona esto, qué tanto quieren aprender y qué tan comprometidos están con el proceso. Porque yo también entiendo que hay muchos que trabajan, tienen obligaciones familiares, situaciones médicas, etcétera, que pues obviamente les pone más difícil el proceso. Pero si yo cuento con el tiempo, pues divinamente yo preferiría hacer una prenda adicional porque mayor va a ser el enriquecimiento en el aprendizaje para mí. Entonces ahora nos vamos a mirar primero el material de formación. Entonces acá en la fase de evaluación tenemos 2 materiales de formación de la competencia técnica. El primero ya lo socializamos, que se llamaba requerimientos técnicos y prototipos. Ahora vamos a ver el segundo, que es el de escalado. Ahí dentro de la guía nos hablaba que ustedes van a hacer el escalado en 4 tallas. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, la prenda que yo elegí es un pantalón talla 10, entonces yo voy a escalar como mínimo una talla menos y una talla más, ¿sí? O 2 tallas menos, 2 tallas más. Entre más yo escale, pues más voy a aprender también, es lo mismo. ¿Qué es el escalado? El escalado es que yo en lugar de tener que hacer el molde desde cero para hacer, por ejemplo, el pantalón era 10. Entonces, para yo no tener que hacer desde cero y sacarlo en 8, en 6, en 12 y en 14, yo escalo ese pantalón talla 10. Esto es lo que nos muestra este material de formación. Entonces, acá en el escalado nos habla primero del escalado manual de las prendas. Cerrar acá. El escalado manual de las prendas. ¿Qué es el escalado? Entonces, ampliar o reducir medidas en una talla de un patrón base.
Nosotros podemos escalar tanto los básicos como las interpretaciones, los aditamentos, los complementos, cualquier molde se puede escalar, ya sea reduciendo o aumentando sus medidas. Para trabajar los escalados los trabajamos a partir de un plano cartesiano. Entonces, cada esquina o cada eje de los moldes le hacemos un plano cartesiano que nos permite escalar para ampliar o para reducir medidas. Quienes pues eso lo vemos en el colegio, quienes recuerdan, entonces ese plano cartesiano tiene el eje X y tiene el eje Y tiene un punto muerto a partir del cual empezamos el escalado, que sabemos que si va hacia la derecha, entonces es en positivo, si va hacia la izquierda va en negativo, lo mismo si va hacia arriba será positivo, si va hacia abajo será en negativo. Aquí están los planos cartesianos. ¿Qué medidas se escalan? Medidas de contornos, medidas de anchos y medidas de largos. Entonces aquí están el eje sobre una figura para poder determinar cómo sería el proceso de escalado. Aquí están más o menos cuáles serían las líneas que nosotros escalaríamos. Hay puntos o ejes muertos que nos permiten ser como referente del inicio del proceso del escalado. El sistema de medidas universal, pues con el que trabajamos son con centímetros. Eh, Aquí están los ejemplos de cómo escalaríamos. Normalmente aumentamos, si ustedes se fijan en los cuadros de tallas, las secuencias van normalmente de dos en dos. Entonces, cuando nosotros queremos escalar en medidas de contornos, normalmente escalamos de a 1 centímetro, en medidas de largo escalamos también de a 1 centímetro y hay medidas muy puntuales que le escalamos a veces 0,5 o 0,75. Eso dependerá mucho de la medida que estemos escalando. Aquí están los ejemplos. Aquí están los ejemplos ya plasmados en el plano cartesiano. Lo que yo les decía, entonces los ejes, cuando vamos hacia la derecha será aumento, cuando vamos hacia la izquierda será disminución, por eso hablamos de menos, porque estamos disminuyendo medidas. Lo mismo hacia arriba y lo mismo hacia abajo. Aquí está un anexo para que ustedes descarguen sobre el análisis del plano cartesiano, las conclusiones cuando la medida da en positivo y da en negativo, porque estamos aumentando, porque estamos disminuyendo. Aquí hay más ejemplos. Entonces, miren, aquí están lo que les decía que van de dos en dos. Cómo dividimos los ejercicios para el escalado. Ahorita lo vamos a aterrizar un poco en un ejemplo. Entonces, aquí ya vamos a ver. Acá los videos que hay de ejemplos de escalados son escalados. Algunos están manuales y otros están digitales. Entonces, fíjense muy bien en los escalados porque es lo que a ustedes les va a servir. Entonces, mire, ella tiene acá su plano base. Vamos a rodarlo acá un poquito. Ella tiene acá su plano base, está haciendo la explicación del cuadro de tallas, cómo van las proporciones de las medidas en aumento y en disminución. Y aquí entonces nos vamos a mirar. Entonces, aquí ella calcó ya su plano base, ¿sí? Y aquí está haciendo los planos cartesianos, los ejes X y los ejes Y. Y donde nos muestra que hay unos puntos muertos a partir de los cuales nosotros vamos a tener el eje central, que ese es un punto que ni aumenta ni disminuye, es un punto muerto, por eso se llama así. Entonces, mire, ella le hace los planos, los puntos del plano cartesiano en todas las esquinas que vamos a escalar. Este central, que ya le hace una X ahí, es el punto muerto, ¿sí? Porque ese pues no va a tener ninguna modificación. Entonces, aquí nos muestra ella los ejemplos, cómo va aumentando y cómo va disminuyendo y cómo va haciendo el trazo total. Entonces es como calcar las mismas curvas que lleva el molde, pero haciendo los aumentos o las disminuciones que haya lugar según el molde que estemos trabajando. Entonces lo que yo les decía, como mínimo requiero que ustedes me escalen una talla hacia arriba. Miren, aquí me queda perfecto el ejemplo. Entonces el que está en el medio es el molde base. Voy a ver si lo puedo adelantar un 3, que no salga la mano de ella. Aquí se ve mejor. La línea que está en el medio
es el molde base con el que está trabajando, digamos que es el talla 10 y aumentó a talla 12 y disminuyó a talla 8. Entonces, mínimo el escalado me debe quedar en una talla aumentando, una talla disminuyendo. Ya ustedes determinan si quieren aumentar otra talla más y disminuir otra talla más. Cada línea del escalado debe quedar con un color diferente, porque si no, ustedes se van a hacer un mar de embrollo porque ustedes no van a saber a qué talla corresponde cada una de las líneas. Entonces es mucho más fácil y trabajenlo con lápiz de color o con que tengan la punta muy fina, porque si por ejemplo lo van a trabajar con un marcador o con un color que tenga la punta muy gruesa, ahí les va a quedar como si fueran las líneas una sobre otra. Entonces, si lo trabajamos con líneas, con lápices que tengan de punta 0,5, va a ser mucho más fácil y mucho más sencillo de diferenciar las líneas de construcción de cada uno de los moldes. Entonces, miren, aquí ya vemos el escalado, cómo disminuyó en el molde y cómo nos quedó quietico nuestros puntos muertos. ¿Cuáles son nuestros puntos muertos? Centro frente en este caso y altura de cadera. Aumentó hacia cintura hacia arriba, aumentó y disminuyó hacia el ruedo, aumentó y disminuyó por costado. Entonces, miren lo que les muestro acá. Por ejemplo, en el largo, ella solo aumentó 0,5. En costado se aumentó 1 y en cintura también aumentó 0,5. Entonces, ya cada punto, ustedes van a ver la diferencia según el cuadro de tallas. Ahí es donde ustedes tienen que empezar a hacer la correlación de cuánto yo debo aumentar y cuánto yo debo disminuir para llegar a ese cuadro de tallas. Aquí está el escalado también de la base superior con pinzas para que ustedes vean el ejercicio. Mire, si ustedes lo realizan va a ser mucho mejor. Yo sé que me van a decir, ay, profe, pero es que yo voy a hacer el panty, entonces, ¿para qué voy a hacer el escalado de pinza? Pues para que cuando les llegue una pinza, ustedes sepan cómo escalar. Aquí está el escalado de pantalón. Estos moldes de escalado como ejercicio lo pueden hacer eh, no a escala real, sino lo pueden hacer a mitad de escala, cuarto de escala, en un cuaderno, para que ustedes les quede el ejemplo de cómo se trabaja. Mira, que hasta el análisis, cuánto debo disminuir, cuánto debo aumentar en el cuadro de tallas. Y aquí el molde base, los puntos a escalar con el plano cartesiano. En pantalón, obviamente yo sí escalo todo el contorno. Los puntos muertos van a ser tanto línea de cadera, línea de tiro, aunque tiro también tenemos que bajarle, pero en profundidad de tiro. Y ahí ya vamos viendo la construcción de cuánto le vamos disminuyendo, cuánto le vamos aumentando. Los planos cartesianos. Mire, ya lo calca sobre el mismo molde. Sobre el mismo molde. Entonces ahí ya tiene la disminución de una talla y el aumento de una talla. Pues como práctica, mucho mejor, pues si lo hacen así pequeñito, miren. Entonces, si ven, cada una de las tallas va con un color diferente para poder identificar cuáles son las medidas que se están trabajando. La línea de aplome sigue siendo el mismo eje, se no cambia. Y así nos daría la construcción. Acá está otro ejemplo de escalado de cortes, mangas y cuellos. Ese también está en escalado manual. El escalado de la base superior masculina. Todos estos están con las bases. Ninguno con interpretación, todos con las bases. Ahí está el análisis y la construcción del cuadro de tallas en masculino para la base superior masculina. El ajuste que se hace cuando tenemos sobremedidas. Alguien me preguntaba la vez pasada
no, algo de sobremedidas en el tema de pantalón, porque tenía una persona, una clienta, que su medida de cintura era más grande que su medida de cadera, que daría un volumen más o menos de una talla, una plus size. Entonces, allí cómo se maneja, hay que tratar de suavizar líneas. Entonces no podemos trabajar todo tal cual que quede ceñido el cuerpo porque nos quedaría el molde un poco desproporcionado. Entonces lo que hacemos es suavizar líneas, trabajar líneas o cortes que sean mucho más lineales, no que vayan tan ceñidos al cuerpo para poder trabajar esas medidas en específico. Y aquí, ya en el último video tutorial, van a ver ejemplos de escalado en Optitex, donde pues mediante también del plano cartesiano, pero allí sí con los puntos que nos entrega Optitex, hacemos todo el tema del escalado. Entonces ya que es casi que automático. Quienes manejen patronaje digital, pues conocen más del tema. Eh, esto no, aquí ya es colocar los valores y el mismo plano nos arroja ya el resultado final del escalado en cada uno de estos puntos, en los ejes. Entonces, pues ya es mucho más práctico de trabajar. Los invito a que lo revisen. Las proporciones siguen siendo las mismas que en patronaje manual, pero allí en digital, pues es simplemente colocar los valores y el mismo plano ya se modifica y se ajusta según los valores que nosotros hayamos asignado en las tablas. Ustedes por ahora pues solamente van a hacer el escalado manual. Eso es lo que nos muestra el material de formación, la segunda parte del material de formación, que es la del escalado, que nos va a permitir completar esa actividad de la ficha del paquete técnico. Este es el paquete técnico que ustedes van a descargar, que está ahí en el espacio de la actividad. Ya vamos a mirar acá. ¿Están escuchando todos? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Sí, señor. Entonces, en este espacio del paquete Señora profe. técnico está el descargable, que es un archivo de Word, que es este que les voy a mostrar acá. Ya lo tengo descargado. Quien lo pueda descargar en la sesión y compartirlo por los grupos, maravilloso, cosa que ya lo tienen ustedes ahí a la mano. Este es el que les digo que yo quiero, en lo posible, que lo traigan impreso para la sesión del miércoles entrante. O sea, la sesión del miércoles 29, ¿fue que dijimos que era? Creo que sí. Me perdí el calendario. Miércoles 29, sí. Para que lo diligenciemos aquí entre todos y podamos tener ya adelantado ese borrador y ustedes solamente sea pasarlo en limpio en el computador. Ya tienen adelantado mucho del proceso. Pero obviamente, ¿qué se requiere para esto? Que ustedes tengan adelantado también ya claro cuál es la prenda que van a hacer, en qué línea van a trabajar, en qué tela, en qué material textil van a trabajar. Si tienen el molde adelantado, pues fabuloso. Si tienen el escalado adelantado, pues fabuloso, ¿sí? Entre más ustedes tengan adelantado, pues mucho más fácil va a ser el diligenciamiento del formato. Este formato, como les contaba ayer, es el compilado de los diferentes formatos que hemos venido trabajando durante todo el proceso formativo. En la fase de análisis nosotros trabajamos la ficha técnica de diseño. Obviamente un poco diferente, pero tiene la misma, como la misma intención en forma y en documento. Esta ficha técnica de diseño lo que nos dice es que vamos a hablar de qué diseño es el que vamos a trabajar mediante un dibujo plano. Entonces, acá en el encabezado es la información que ustedes van a tener claro cuál es la prenda que van a trabajar. Entonces, en este caso vamos a hablar de que vamos a hacer una falda, ¿sí? Entonces, la colección que yo voy a trabajar se va a llamar Brisa y Mar. Y yo voy a trabajar una referencia que se va a llamar falda 1234. El fabricante, entonces yo tengo un nombre ya ficticio para mi empresa, pues fabuloso. La prenda, una falda en A. La línea femenina. La fecha de programación, entonces yo ya más o menos me programo y coloco una fecha tentativa. ¿Cuándo podría ya salir esa contramuestra o ese prototipo? Y cuándo yo ya entregaría la producción. Esto es cuando estamos trabajando, hablando de volumen. Entonces yo esta falda la voy a hacer en 1000 unidades.
Entonces ya la fecha de toda la producción de las 1000 unidades, pues cuánto tiempo me voy a demorar. Pero como ustedes van a trabajar es prototipo, solo una prenda, pues vamos a hablar es cuánto se van a demorar haciendo esa prenda. Descripción, entonces vamos a hablar. Ahí es donde quiero que pues dentro de 8 días que ustedes ya tengan el formato pueda ser participativo. Entonces, por ejemplo, Yasmina alza la mano y me dice, profe, yo quiero hacer un pantalón. Entonces me orienta qué debo colocar ahí. O por allá Sandra dice, profe, yo voy a hacer es un panty. Me orienta qué puedo colocar allí. Entonces que lo trabajemos de manera conjunta, cosa que ustedes ya tengan adelantado mucho ese proceso. Descripción en este ejemplo, entonces falda en A, la voy a trabajar en drill, el tejido será un tejido plano, voy a trabajarla con bolsillos de parche, pretina, cremallera en posterior, etc. Dibujo plano, entonces acá yo haré el dibujo o colocaré la imagen del dibujo, entonces de mi falda, entonces yo dije que era una falda con pretina, una falda en A, ya sea corta, 3/4, minifalda. En posterior, entonces va a ir con botón, va a ir con corte en centro atrás, cremallera, ¿sí? Y voy a colocarle acá unos bolsillos de parche. Ese es el ejemplo que yo estoy haciendo para hoy. Listo, entonces es mi dibujo plano en delantero y posterior. ¿Qué le falta a ese dibujo plano según lo que vimos en ese momento en fase de análisis? ¿Quién recuerda? ¿Quién Las recuerda? lupas, profesor. Las lupas, excelente, Cecilia. Entonces, aquí vamos a sacar una lupa. Entonces, en esta lupa va a ir mi bolsillo. Entonces, voy a ampliar un poco más mi bolsillo. Entonces, acá yo voy a especificar qué tipo de bolsillo, si lleva pespunte. Entonces, todas esas cosas. Acá saco otra lupa donde hago el dibujo de que va una cremallera, el slider de la cremallera, los dientes de la cremallera. Acá saco otra lupa donde muestro cuál es el botón, que es un botón eh, de madera, es un botón plástico, es un botón metálico, etcétera. Entonces ahí yo coloco las lupas, perfecto. Así es que me gusta que estén bien pendientes. Luego vemos algo que no habíamos visto en la ficha de diseño y es ya unas características propias de la prenda como tal. Entonces vamos a colocar, nos habla de la paleta de color. Entonces, ¿en qué color va a ir esa prenda terminada? Allí ya pues ustedes también tienen que más o menos determinar qué es lo que van a hacer y en qué tela lo van a hacer y el tono. Acá hay dos opciones. O le colocamos relleno de color, entonces yo estoy hablando de que va a ser una falda rosada, o puedo colocar la imagen de la tela, ¿sí? Entonces, si ustedes ya tienen claro cuál es la tela con la que van a confeccionar la prenda, ahí divinamente pueden ingresar o agregar la imagen del pedacito de tela, del recuadro de la tela con la que van a confeccionar. El color base será el color principal del material con el que estoy trabajando. Si su tela es estampada, pues entonces tendrá un tono base. Si por ejemplo estamos hablando de que es un estampado de flores, pero en el fondo es negro, entonces mi tono base es negro, pero tengo unos contrastes en las flores. Entonces allí yo veré tonos de pronto rojo, verde. Aquí en acentos veremos cuáles son los colores que más impactan dentro de ese estampado. Entonces, si más el más notorio es el rojo, entonces nos lo llevaremos al acento en el rojo y así sucesivamente será el manejo de la paleta de color. Si mi prenda es unicolor, solamente va a ser blanca, va a ser roja, va a ser azul, va a ser verde, va a ser amarilla, un solo tono, pues solamente lo voy a colocar en el tono base. No va a tener ni contrastes ni acentos porque no va a tener más colores que involucren el textil. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Listo. Acá en material, Sí, en- profe. gracias. En este primer espacio en material, ustedes van a colocar la imagen de la tela, del estampado o del textil que ustedes vayan a trabajar. Y acá en las características vamos a diligenciar el nombre comercial, ¿sí? Como ustedes hayan comprado la tela,
La composición, entonces ya hemos hablado muchas veces de la composición, si es 100% poliéster, si es 80% poliéster, si es 20% poliéster y 80% algodón. Entonces, ¿cómo determinamos la composición? Pues cuando la vamos a comprar, preguntamos en el almacén, me hace favor, me miran el rollo de tela en la ficha técnica, la composición de este textil y tomo apuntes, porque solamente con el tacto o la vista de la tela, pues para mí va a ser muy difícil identificar la composición del textil. Tejido, vamos a hablar, acordémonos que hemos hablado de tres tipos de tejido: tejido plano, tejido de punto y no tejido. Si yo estoy trabajando ropa deportiva, muy seguramente estaré trabajando con un tejido de punto. Si estoy trabajando ropa exterior, en su gran mayoría trabajaré tejidos planos. Si involucran diferentes materiales mi proceso de producción, pues entonces cada uno de esos materiales voy a relacionar la imagen del material y la descripción o las características del mismo. ¿Claro está ahí? Sí, profe. Profe, en cada parte de donde dice material uno, 2, hay que pegar una imagen. Sí, Elena, van a pegar la imagen acá en estas casillas de mano izquierda, van a pegar la imagen del material como tal. Si están trabajando el drill, entonces le toman la fotico al drill y le pegan la imagen del drill. Si están trabajando una licra, le toman la foto a la licra y pegan la imagen de la licra. Y enfrente hacen la descripción. Gracias, profe. Claro que sí. Acá en descripción de cierre y acabados, entonces si mi prenda, por ejemplo, en este caso el ejemplo que yo les estoy dando, ¿cuál sería el sistema de cierre de esa prenda? Cremallera. Cremallera y qué más. Y botón, profe. Perfecto, entonces cremallera y botón. Bordados, no hemos hablado de bordados ni hemos hablado de recamados porque este ejemplo que les di no lo tiene. Si su prenda tiene bordados, recamados, estampados, pues lo colocaremos allí. De resto, no. En observaciones lo mismo, si hay al lugar, si tiene algún tipo de bordado manual, si tiene algún tipo de recamado, si tiene algún tipo de terminación en lavandería, ya lo colocaremos allí en observaciones. Si no, le pondremos simplemente no aplica. Aquí en elaboró, revisó. En elaboró, pues van a colocar el nombre de ustedes. En revisó o en aprobó, pueden colocar en alguna de las dos casillas mi nombre. Igual esto, como les digo, dentro de 8 días la idea es que ustedes traigan esto impreso para que lo podamos ejemplificar según el caso de cada uno de ustedes y poder resolver dudas. Luego nos vamos a la ficha técnica de patronaje. Esa también, si mal no recuerdo, la trabajaron en la fase 2. Esta ficha técnica de patronaje tiene igual el encabezado, ¿sí? Que va a tener estos mismos espacios, van a ser la misma información en todas las fichas técnicas, porque es el encabezado y lo que nos hace es tener un hilo conductor de la prenda que estamos construyendo. Aquí va a ir el dibujo del despiece. Entonces, para eso, pues obviamente yo ya tengo que tener mi molde base completo construido con mi interpretación y el despiece de esa prenda. Entonces, aquí irá el molde base. Entonces, esperen aquí. El molde base de la falda, que era la que estábamos hablando. El molde base de mi falda en A. Yo tengo un pulso hoy de maraquero. El delantero, si lleva las pinzas, pues las lleva. Si no las lleva, pues no las dibujaremos. El posterior, el posterior. Sus correspondientes márgenes de costura. La identificación del molde. Toda la industrialización. Eliazar alzó la mano. Profe, una pregunta. Dígame. Esos dibujitos los tenemos que tener listos ya cuando, o sea, en la clase los dibujitos los tenemos que tener listos. Pues la idea, Eliazara, es que si los tienen maravilloso, pero como yo sé que muchos no han ni siquiera empezado con el trabajo, algunos ya me han ido mostrando el patronaje.
pero otros de pronto ni siquiera han arrancado con el proceso. Entonces, quienes ya arrancaron con el patronaje, pues van a tener adelantado cierto trabajo, ¿sí? Porque aquí, cuando ustedes lo vayan a diligenciar, estos dibujos que yo estoy haciendo acá, no van a ir dibujos, va a ir es la imagen del molde. Yo les estoy mostrando es acá, así yo estoy haciendo el dibujo a mano alzada, pero porque yo no tengo cómo insertar la imagen, ¿sí? Aunque para la clase les tendré imágenes para poderles insertar, pero ustedes tendrán que de su mismo molde, que ya hicieron acá, el molde del delantero, el molde del posterior, está despiezado, tendrán la imagen y lo único que hacen en esa ficha técnica de patronaje es subir la imagen del despiece. ¿Sí me va a entender, Eleazara? Ah, sí, señora. No, es que pensé que era así como hicimos cuando hicimos el dibujito con la lupa y todo eso, No, el entonces dibujo con pensé que la era así mismo. lupa, el dibujo con la lupa es para la ficha técnica de diseño. Este, para la ficha técnica de patronaje, ya estamos en la segunda ficha técnica, va el patronaje, va la imagen del despiece. ¿Sí me hago entender ahí, Eliazara? Uno es el dibujo plano, que es el de las lupas, que es el primero que expliqué. Y en el de patronaje va a ser el despiece del molde. El de la lupa sí es a mano alzada, ¿cierto? Sí, señora, el de la lupa sí es el dibujo de la prenda como un dibujo plano. Ah, ya, profe, muchas gracias. Listo. Limar tiene la mano levantada. Buenas noches a todos. Hola. Profe, en estas hay oportunidad de hacer una prenda que ya se realizó y porque tuvo un defecto para corregirlo y presentarlo mejor Claro, para Limar, este. sí, señora, si usted quiere mejorar, por ejemplo, usted hizo un panty y ese panty le quedó muy pequeño, entonces usted quiere Exacto. transformarlo porque el panty no le Ah, ajustó a la talla que usted requería, entonces usted va a hacerle modificación al molde, todo, hace todo el proceso productivo, igual es una nueva prenda y usted está mejorando porque recuerden que lo que ustedes están haciendo es prototipando y validar si efectivamente los moldes corresponden o no con lo que han hecho, entonces sí sería muy válido, Limar, que usted elija una prenda que ya hizo y que quiera mejorarla. sí, pero yo no me fui sino en base a las medidas y no a una tabla. En ese caso, ¿cómo se haría? Me tengo que ajustar o buscar porque en las tablas que presentan las tallas no están las medidas de la cliente. Lo que pasa, Limar, es que los cuadros de tallas del SENA son muy pequeños y realmente no Ajá. corresponden con los tallajes que encontramos en el mercado. Por ejemplo, yo en el mercado me compro un pantalón talla 10, pero si yo me voy a corroborar las tallas del SENA, yo vendría siendo una talla 16. Entonces, Ah, no es lo mismo lo que encontramos en el comercio a esos cuadros de talla del SENA como tal, porque es demasiado pequeño. ¿Por qué? Porque el libro del manual de patronaje SENA viene del patronaje oriental, del patronaje japonés. Y los japoneses, igualdad. creo que es japonés o chino, ellos son más, No japonés, claro. la estructura de ellos es mucho más pequeña. Los latinos somos más voluptuosos, tenemos más curvas, más volumen. En cambio, ellos son más planitos. Entonces, por eso, pues, la diferencia en las tallas. Ah, ok, listo, gracias, muy amable, profe. Listo, Lima. Bueno. Entonces acá ya hablamos de que y va a ir insertada la imagen del despiece. Entonces estamos en el ejemplo de la falda, entonces sería el delantero, el posterior. Acá nos faltarían los bolsillos de parche que dije que iba a llevar la falda, que pues irían por dos, con sus correspondientes márgenes de costura y la pretina. Vamos a ver que es una pretina recta, también por dos, con sus correspondientes márgenes de costura y eh, con su industrialización, que es la identificación del molde. Entonces ya esa sería la foto del despiece de mi prenda. Luego acá me voy a ir a piezas con consumo aproximado. ¿Cómo saco esos consumos aproximados? Entonces, como tengo una medida de ancho y una medida de alto, entonces esta pieza se va a llamar la pieza uno, que la voy a cortar por una vez, porque va a ir a doblez de tela. Esta se lleva margen de costura acá en centro atrás.
Esta la voy a cortar por 2 veces, porque es el posterior. Esta la voy a cortar por 2 veces, esta la voy a cortar por una vez. Entonces aquí mi pieza uno que será, entonces yo voy a escribir delantero, posterior, bolsillo, pretina, y pues según la prenda que ustedes hayan elegido, y cuánto me mide de ancho por cuánto me mide de alto. Entonces así yo voy a ir tratando de sacar ese consumo aproximado por cada una de las piezas. Acá en la observación puedo determinar. Entonces voy a trabajar para este patronaje en su proceso de trazo y corte, un tendido abierto, un tendido cerrado, un trazo direccional, un trazo bidireccional y la información correspondiente que haya lugar. Lo mismo en el elaboro y reviso, nombre de ustedes y nombre mío. Luego nos vamos a ir a la ficha técnica de insumos. Allí es donde pues también volvemos a entrar en materia en cuanto al material que vamos a trabajar. Lo mismo acá en el tema del encabezado, sigue siendo la misma información. Y aquí ya hablamos de cada uno de los insumos que va a intervenir en el proceso de producción. Entonces en la falda, por ejemplo, estamos hablando de que era drill, la base de la falda con la que voy a construir. Entonces en el espacio donde dice muestra, voy a colocar nuevamente la imagen de la tela. En el nombre, entonces pondremos drill y en la composición estamos hablando de que es un drill 85% algodón, eh, 5% elastómero, 10% poliéster, por decir algo. Aquí en otro insumo, entonces llevaremos la muestra de la cremallera, entonces nombre cremallera, composición poliéster. Aquí en la muestra pondremos la imagen del botón, nombre botón, composición plástico, madera, o metal, según el botón o el insumo que estemos trabajando. Y lo mismo de aquí hacia abajo. Si nuestra prenda, por ejemplo, es una chaqueta, lo que estamos haciendo, entonces tendrá una tela base, tendrá una tela de forro, tendrá unos botones, tendrá una entretela, ya son más telas o materiales que intervienen. Estamos haciendo un jean, entonces tiene la tela base que es el jean, tiene la tela de bolsillo, tiene la tela de la entretela, tiene cremalleras, tiene botones. Según la complejidad de la prenda, pues así también será de pronto la cantidad de materiales que intervienen en el proceso. En observaciones, si quieren colocar observaciones, por ejemplo, a veces hay empresas que dentro de las observaciones colocan que son materiales colombianos, son materiales importados, garantías de los materiales. Observaciones también pueden ir de pronto defectos en algún material, cuidados que se tienen que tener en cuenta con el material que se va a confeccionar, entre otros. Ficha técnica de nido hace referencia al escalado. Pues yo sé que de pronto es muy apresurado para dentro de 8 días, pues tener el escalado, pero sí vamos a tener ya unas nociones previas porque hemos ya revisado de pronto de aquí a dentro de 8 días el material, que es lo que ojalá se espera, de cómo es que yo voy a escalar y qué es lo que voy a escalar. Entonces aquí en el encabezado lo mismo, la misma información que en las otras fichas. Y aquí en el espacio grandote que dice nido, vamos a colocar la imagen del escalado. La imagen del escalado, preferiblemente que sea del escalado ya de las piezas despiezadas, vale la redundancia, separadas, para yo identificar. Entonces acá iría mi imagen del escalado del delantero, entonces a la cual yo le tengo mi plano cartesiano y a la cual pues yo ya he escalado sus puntos. Y lo he escalado en cuántas tallas. ¿Cuántas dijimos como mínimo que íbamos a escalar? ¿Quién recuerda? Una o dos. Una, Dos por cada lado. exacto. Una disminuyendo, Y una una aumentando. aumentando. Perfecto. Entonces tendremos mi escalado en la medida disminuyendo, en la talla disminuyendo, y mi escalado en la talla aumentando. Entonces lo tendré tanto en delantero como en posterior. Y los aditamentos, pues en algunos casos vale la pena escalar cuando cambiamos mucho detalles. Pero, por ejemplo, hay bolsillos que son funcionales para talla 6 y talla 8. Hay otros que son funcionales para 8 y 10. Entonces, eso depende mucho también de cómo queremos el resultado final de la prenda. Entonces, acá tendremos imagen del delantero, imagen del escalado del posterior. Acá en la parte inferior encontramos las cotas. Las cotas son esos ejes. Entonces, los ejes del plano cartesiano, los ejes X y los ejes Y.
Entonces acá en las cotas nosotros colocaremos cuál es la descripción de la medida en cintura, en cadera, en largo, ¿sí? O sea, las medidas que estamos escalando. ¿Y cuáles son las medidas en esa talla base? Entonces acá tendremos obviamente en cuenta cuál es la talla con la que nosotros estamos construyendo nuestro molde inicialmente. Entonces, si estamos trabajando nuestro molde en 10, pues la talla escalar será 8 disminuyendo y 12 aumentando. Si mi molde inicial es 8, pues será 10 aumentando, 6 disminuyendo. Y aquí tendré las medidas del molde base y cómo quedan con el escalado. Estas medidas son sobre el molde y aquí hay un espacio para ya la medida terminada. ¿Por qué? Porque cuando la prenda ha sido terminada, hay una variación en la tolerancia. A veces el textil tiene una variación de 0,5 en tolerancia más o menos en disminución o aumento, tanto por el tema de manipulación como por el tema de transformación. Porque a veces los tejidos hay que dejarlos en reposo, pueden variar también su proceso de elongación, entonces por eso hay unos márgenes de tolerancia que varían mucho, depende del textil con el que nosotros estemos trabajando. Como nosotros inicialmente cuando tengamos el escalado no hemos hecho la prenda terminada, simplemente vamos a diligenciar el espacio de las medidas de patronaje. No vamos a diligenciar las de prenda terminada, sino hasta que las hayamos terminado para corroborar que sigan siendo las mismas. Sara levantó la mano. Sara, Sara, ¿le sirve su micrófono? Sí, sí, es que no se activaba. Profesora, si uno hace la ropa a la medida, ¿puede escalarla? O para hacerla, lo de escalado tiene que ser con una talla del cuadro de medidas. Muy buena pregunta, Sara. Cuando estamos trabajando sobre medidas, no escalamos, porque estamos trabajando sobre medidas. Se supone que es la medida de una persona en específico. Entonces, ¿cuándo escalamos? Cuando trabajamos tallajes industriales. En el Ok, caso que, como yo sé que usted quiere hacer una prenda que es sobre medidas, ahí como la opción que yo le brindo es que, como si sí o sí tiene que ser el escalado, haga el escalado como si fuese a hacer un escalado industrial, teniendo en cuenta que el aumento más o menos es de 1, disminución de 1 en contornos y de 0,5 en largos, ¿sí? Trabájelo así, como si fuese industrial, pero para que aplique la temática del escalado sobre medidas que tiene. ¿Listo, Sara? Porque sí, sí tiene que ser el ejercicio de escalado. señora, sí, sí, señora, muchas gracias. Listo, Sara. Elías, Sara levantó la mano, sí, señora. Otra vez. Profe, Señora. eh, pregunta, para hacer el escalado tiene que ser o sea, tiene que ser obligatoriamente sobre de la prenda que vamos a hacer. O sea, no puedo hacer por lo menos el escalado de un patrón y la prenda que no tenga nada que ver con eso. No, Elías, Sara, sí tiene que ser de la prenda que usted está trabajando porque por eso se llama un paquete técnico, porque todo lleva su hilo conductor. Entonces, si por ejemplo usted me va a hacer una blusa y me va a mostrar el escalado de un pantalón, pues no tendría coherencia el proceso completo de ese paso como tal del escalado. O sea, sí tiene que ser de la prenda que usted vaya a construir. Ah, pues sí. Bueno, profe. Listo, ya Sara. Sandra Cantor. Ah, no, es que está accediendo a la sala ya. Nini tiene la mano levantada. Profe, hola. Por ejemplo, listo, para la escalado, por ejemplo, yo quiero hacer un pantalón talla 10, pero Ujú. para poderlo escalar, por ejemplo, utilizo talla 8, se Sí. puede, ¿sí? Sí, Nini. Para poder, Si por ejemplo usted va a hacer el pantalón talla 10, entonces usted escala la talla 8 y la talla 12. Porque acuérdese que es una talla menos y una talla más. sí, pero se puede ah, ¿qué? La talla 10, sí.
Sí, Nini, sí, señora. O Eh, sea, usted trabaja sobre la talla 10, ese es su molde base. Y a Sí, partir de ese molde base, usted escala un molde menos en medida, en reducción, y una talla más en aumento. O sea, 8 en reducción, 12 en aumento. sí, profe. ¿Listo? No, sí, señora. Listo, Nini. Mayerlis tiene la mano levantada. Hola, profe, buenas noches. Hola, Mayerlis. También tengo una pregunta. Señora. Es que yo, yo estoy tratando de sacar para hacer una falda sobre medida. Ajá. Entonces, no sé ahí cómo se haría. Toca hacer sí o sí la prenda que sea de la tabla de medidas o se puede con esa Lo, escalarla, no lo sé, mismo que más le grande, más contesté, pequeña. lo mismo que le contesté ahorita a Sara. Entonces, su merced elige el sobre medidas y le hace la falda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted me va a tomar a mí como ejemplo, yo voy a ser su clienta, usted me toma a mí mis medidas y me hace mi falda y la construye todo en total. Cuando usted vaya a hacer el escalado, como uno no, se supone que uno no escala en sobre medidas, porque pues solamente le va a quedar a esa persona. Entonces, lo que usted hace es hacer el mismo proceso de escalado normal como si fuera a hacerlo industrial, pero lo aplica a ese patrón base que tiene de ese sobre medidas. Le reduce según lo industrial que se reduce y le aumenta según el proceso que se aumenta de manera industrial. ¿Sí me va a entender? Pero no importa, es lo mismo como hizo, como le dije a Sara. Usted tiene sobre medidas y sobre el medidas que eligió, trabaja todo el proceso productivo. Y cuando vaya a escalar, vamos a hacer, mire, este que está acá en negro es el sobre medidas. Y le voy a reducir a la medida inferior, como si fuese el cuadro de tallas industrial, y le voy a aumentar como si fuese el cuadro de tallas industrial, teniendo una secuencia más o menos de 2 centímetros, que es lo que tiene un cuadro industrial. ¿Sí me hago entender, Mayerlis? Sí, señora, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Tenemos más manos levantadas por ahí? Veo que no. Sí, pues Daisy preguntaba que si la tela es un estampado, toma la foto del estampado. Sí, así es, toma la foto del estampado de la tela. Ahora nos vamos a la última parte del paquete técnico de las fichas técnicas y es la ficha técnica de producción ruta operacional. Esa la tienen ustedes mucho más fresquita porque esta fue la que diligenciaron en la fase de ejecución. Entonces, lo mismo, el mismo encabezado del proceso. Y aquí vamos a ir especificando nuevamente qué maquinaria es la que involucra. Acá en el espacio de aguja, cuál es la referencia de la aguja para esa máquina, cuál es el calibre de la aguja, qué tipo de puntada es la que vamos a confeccionar, es puntada recta, es puntada zigzag, cuántas puntadas por pulgadas para los que se le hayan olvidado. En una pulgada, ustedes miden cuántas puntadas tiene la costura y eso es lo que les da el PPP, puntadas por pulgadas. Folder o aditamento si hay al lugar, si tienen que colocar un folder de sesgo, de cremallera, etcétera. Descripción del proceso de costura. Entonces van a dar con sus propias palabras en verbo en infinitivo. Coser falda tipo A en máquina industrial. La tela es en drill. El proceso de producción es el siguiente. Y aquí ya encontramos la ruta operacional. Recordemos que la ruta operacional se divide en 3 tiempos: operación de preparación, operación de ensamble y operación de terminación. Cada una de esas operaciones tiene una descripción. Hubo personas que en la fase de ejecución fueron muy diligentes en el proceso y lo escribieron muy completo, como otros se ciñeron estrictamente a un par de operaciones, ¿sí? Entonces tratemos de hacer el trabajo con un análisis profundo y como nosotros mismos somos los que estamos produciendo la prenda, pues nosotros mismos vamos a reconocer cuáles son las operaciones que hemos hecho, qué costuras hemos unido, ¿sí? Entonces no es justo que a veces me llegaba una prenda y me escribían 2 o 3 operaciones, cuando en una prenda no hay 2 o 3 operaciones, hay más operaciones. Entonces la operación irá siempre en infinitivo, coser, unir, pegar, etcétera. ¿Qué maquinaria es la que interviene? Recordemos que tenemos operaciones manuales también en el proceso de alistamiento. O si es máquina plana, si es máquina familiar, si es collarín, si es fileteadora. El SAM es el estándar del tiempo estándar Lowest Minute. Entonces, ¿cuál es el tiempo que nosotros en minutos o en segundos que
determinamos que duró esa operación en específico y cuál es la observación que tenemos para para esa operación. Lo mismo haremos en operaciones de ensamble, operación en verbo en infinitivo, qué maquinaria es la que interviene, cuál es el tiempo y cuál es la observación. Y las operaciones de terminación, que allí también involucran operaciones manuales como ya planchado, doblar, embalar, etcétera. Este tiene el tiempo estándar igual que en el que trabajamos en la fase de ejecución. No me lo dejen vacío. Muchos de ustedes me lo dejaban vacío en la fase de ejecución. Recordemos que tenemos que sumar todos estos tiempos de minutos y acá nos dará un total en horas o en minutos de lo que haya durado todo el proceso productivo de la prenda. Entonces, este espacio no es para que me lo dejen vacío, es para que completen cuánto duraron haciendo esa prenda. Y por último, está la ficha técnica de, de producción o método, la cual es la misma que está acá, ¿sí? Pero acá lo que hacemos es describir totalmente en un párrafo cuál es la operación. Entonces, lo mismo que escribimos acá, ya con máquina, tiempo, etcétera, lo vamos a completar en estos espacios. Entonces, esto es otro de los ejercicios, o sea, todo esto que es teórico y como ya vamos a tener más o menos presente cuál es la prenda que vamos a hacer, aquí vamos a poder determinar o narrar cuáles son las operaciones que se van a llevar a cabo. Y pues va a ser mucho más fácil para ustedes aterrizar el proceso. En elaboró, siempre en elaboró debe ir el nombre de ustedes. Mi nombre va en revisó o en aprobó, en alguno de los dos. Pero en ustedes siempre irá en elaboró porque ustedes son los técnicos encargados de hacer ese proceso en las fichas. Yo estoy segura que si dentro del miércoles entrante traemos impresa esa ficha técnica, va a ser mucho más fácil para ustedes el diligenciamiento teniendo en cuenta el borrador, porque ya ustedes van a tener claro más o menos qué es lo que tienen que diligenciar, cómo lo van a diligenciar, dónde van a encontrar la información, qué es lo que debo colocar en cada una de las casillas. Y si ustedes tienen claro qué es lo que van a hacer para ese miércoles, pues también va a ser mucho más fácil, porque si yo ya tengo identificado qué prenda es la que quiero hacer, en qué tela la voy a confeccionar, va a ser mucho más fácil diligenciar los espacios. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Eliasara tiene la manita levantada, sí, señora. Hola, profe. Profe, qué pena es que no recuerdo dónde podemos descargar la ficha técnica para imprimirla. Bueno, ¿quién me le quiere contar a Eliasara y yo les hago el paso a paso? Porfa. ¿Quién quiere contarle a Eliasara? No todos al tiempo. ¿Por dónde encuentra Eliasara la ficha técnica? Estamos acá en el panel del curso, ¿no? ¿Quién le dice? ¿Dónde está ese paquete? Oiga, Profe, ahí en el anexo de la evidencia. me cerró. Entonces, exacto, vamos a ir paso a paso. Vamos a ir, yo voy mostrándoles y ustedes me van diciendo si es verdad o es mentira donde yo les digo que está. Tiene que cargue que se me cerró. Entonces acá estamos en las fichas. Entonces aquí ya nos abre una de las fichas en que está la velocidad de la tortuga. Y eso que supuestamente tengo 5G. ¿Están viendo ahí? Chicos, chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, señora. señora. Sí, señora. Yo dije, se me cayó. Ay, bueno, aquí estamos. Entonces, vamos a la fase de evaluación. Entonces, ¿dónde van a encontrar la actividad? La que estamos socializando. ¿Cómo se llama? Paquete técnico. Exacto. Entonces se van a paquete técnico. Y ahí en paquete técnico, ¿dónde encontramos el anexo? Profe, ahí dice clic aquí para acceder al anexo. Ahí lo encuentro. Exacto, perfecto. Ahí, entonces ahí les descarga un archivo de Word y cuando ya lo hayan descargado, va a ser este el que van ustedes a trabajar. ¿Listo, Eliasara?
Ah, listo, profe. Muchas gracias. Claro que sí, Y con muchas gusto. gracias, compañera. Muy bien. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿Les parece bien que trabajemos el otro miércoles de esa manera? Yo creo que va a ser positivo porque ya ustedes se quedan con un borrador adelantado y es solamente pasarlo en limpio. Me parece mal. Sí, profe. Listo. Aquí Luz Dari dice, profe, por favor, yo sí agradezco si alguien me puede hacer el favor de enviar al grupo la guía de la segunda evidencia y las fichas técnicas. Bueno, recuerden que en la guía, es la guía de aprendizaje número 4. Entonces, quien la pueda descargar, porque yo ese trabajo, yo siempre les he dicho que ojalá lo hagan ustedes mismos. Entonces, no es que yo no quiera hacerlos, es para que ustedes aprendan a ingresar y descargarlo. Entonces, quien de pronto lo haya descargado y quiera compartirlo con los compañeros, fabuloso, por los grupos de WhatsApp. La guía número 4, que es nuestra guía de la fase de evaluación. Ahí están las actividades de la competencia técnica y de las competencias transversales. La guía de inglés es una guía diferente. Y también la guía, perdón, las fichas del paquete técnico. Entonces, pues ahí ya les dejo esa tareita. Quien desee colaborar y hacer ese trabajo colaborativo con sus compañeros de enviarles la información, fabuloso. Ese grupo es para eso, para que trabajemos de manera mancomunada y pues sea más fácil el desarrollo de las actividades. Entonces, no sé, ya quedamos con el compromiso de que para dentro de 8 días, Dios mediante, ustedes me van a tener impreso esa información para que la podamos trabajar todos de manera conjunta. Carolina tiene la mano levantada. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que ahí en la guía yo sé que nosotros no estamos trabajando con Optitex ni nada de eso porque esos programas son pagos. Ujú. Entonces, yo lo que hice fue que descargué un programa que es gratuito, se llama Simly 2D. Ajá. Si es el que de pronto pues yo aprenda a manejarlo de aquí a 8 días, yo en mi borrador podría copiar y pegar con Simly. Sí, lo que pasa es que esos programas gratuitos como los demos no permiten guardar información. Entonces lo que hace es que usted solamente puede tomar pantallazos, pero no le va a permitir guardar. O sea, hasta donde usted trabaje queda y cuando usted vuelva, tiene que volver a empezar desde cero. Pero si es la prenda que usted está trabajando y la va a trabajar el escalado digital, lo puede hacer, sí, señora, no habría ningún inconveniente. Ah, bueno, pues, gracias. Listo. Dice Marta, cuando la prenda es a medida, ¿cómo se coloca la información en los moldes en cuanto a la talla? Debe colocar la información de la talla de la medida que usted está trabajando, Marta. Entonces, si está trabajando y la talla le da de cintura 98, pues coloca 98 de cintura. Si de cintura le da 69, 69 pone de cintura. ¿Listo? Trabaja con las medidas que le da el sobre medidas. ¿Listo? Bueno. Entonces quedamos con el compromiso de la próxima semana. Arrancan con la competencia transversal de cultura física el lunes 27. Por favor, muy juiciosos y atentos. Creo que el profe Luis Felipe ya colocó anuncios. Vamos a mirar. Creo que él me dijo que ya había puesto anuncios, porque como la sesión de él es el lunes, él tendría que haber puesto el anuncio hoy. Entonces yo creo que ya está ahí en la plataforma para que validen en el espacio de anuncios. El martes, el instructor Julián Huertas, quien tendrá que colocar su anuncio mañana para poder hacer la sesión el martes. El miércoles se verían conmigo para que hagamos un adelanto del diligenciamiento del paquete técnico. Si ahí colocó ya Luis Felipe el anuncio de presentación y el anuncio de la primera sesión de la transversal de cultura física. Y el jueves tendrán con el instructor Juan Pablo Guzmán la competencia de inglés. Entonces, esto que queda del mes y el mes de noviembre va a ser unas jornadas maratónicas donde ustedes van a tener que estar muy atentos. Si por X o Y motivo no pueden conectarse a los encuentros sincrónicos, es importante que revisen las grabaciones para que se puedan colocar al día. Yasmín dice, hola, profe. No tiene que ver con el tema de hoy, se trata de las prácticas. Como usted sabe, yo vivo en Necoclí, Antioquia, y estoy muy lejos de donde usted dijo que se podían hacerlas. Si yo consigo cerca un taller que esté bien constituido y pague todas las prestaciones, ¿lo puedo hacer? Bueno, recuerden que yo les dije
que habían diversas modalidades y alternativas de hacer etapa productiva. Muchos optan por contrato de aprendizaje porque pues obviamente el contrato de aprendizaje les garantiza un salario mínimo, prestaciones, todo lo de ley, los 6 meses de etapa productiva. Algunos, bueno, esta información va para Cecilia, que creo que es quien trabaja con Leonisa, Elizabeth y la otra compañera que trabajan con Permoda. Ya el tema de simultaneidad, desafortunadamente con el nuevo reglamento del aprendiz, ya no está en vigencia. Entonces ustedes pueden optar por vínculo laboral porque ustedes están trabajando con todo lo de ley, pero se les empieza a contar hasta que terminen su etapa lectiva, no desde ya como se hacía antes. Por eso se llamaba simultaneidad. Ahorita toca esperar a que ustedes terminen su etapa lectiva, la prueben a satisfacción y ahí sí, en la misma empresa donde ustedes están trabajando, pueden hacer su etapa productiva mediante vínculo laboral. Y para la pasantía, que sería el caso que dice Yasmín, si por ejemplo Yasmín que está en Necoclí encuentra una empresa que está legalmente constituida y quiere que Yasmín haga las prácticas con ellos, pues la empresa no está obligada a pagarle a Yasmín ningún tipo de remuneración económica. Hacen un mutuo acuerdo donde la empresa lo único que está obligado es a pagarle la ARL. De ahí en adelante todo va a ser mediante mutuo acuerdo. Si la empresa le quiere dar subsidio de transporte, si la empresa le quiere dar alimentación, si le quiere dar un porcentaje por lo que ya trabaje, ya eso lo acuerdan de manera conjunta. Si ya es vínculo laboral, pues tendrán que afiliarla a ley, a todas las prestaciones de ley, tendrán que pagarle pues el salario mínimo, etcétera. Y la última opción, que es la más viable para la gran mayoría de ustedes que no tienen que desplazarse para ningún lugar, es proyecto productivo, que es la idea de negocio y ustedes trabajan sobre esa idea de negocio, el proyecto productivo de ustedes son sus propios jefes, trabajan desde sus espacios, no van a tener que pues viajar a ninguna ciudad ni moverse a ninguna parte, sino simplemente allí desde sus casas van a poder llevar a cabo su proyecto productivo. Entonces, claro, hasta ahí la información. De todas maneras, ustedes en el mes de noviembre van a tener otra charla para continuar complementando este tema de la etapa productiva y van a conocer a su instructora de etapa productiva, quien va a acompañarlos a partir del año entrante en esos 6 meses de etapa productiva hasta pues llevarlos a feliz término a la certificación. ¿Listo? Entonces, dudas, inquietudes, preguntas. Acá está conectado Carlos. Carlos, yo lo vi conectado al inicio, ya después no lo vi más. Limar tiene la mano levantada. Limar, Limar, la escucho. No, profe, me equivoqué. Era para decir que lo había entendido todo bien y coloqué la mano que no era. Disculpe. Listo, tranquila, Limar. Jensi tiene la mano levantada. Buenas noches, profe. Hola, Jensi. Una preguntita. Lo que pasa es que pues nosotros, o sea, con mi esposo tenemos como un taller de confecciones, ¿sí? Ajá. Entonces, yo no sé si para la etapa productiva aplica lo del proyecto productivo o vínculo laboral. No sé. ¿Para la suya? Sí, señora. Si la empresa de usted es la representante legal, usted misma no puede contratarse a sí misma. Entonces, si la empresa de pronto es representante legal es su esposo y usted figura dentro de la nómina, sí aplicaría para vínculo laboral. De lo contrario, sería Ok, proyecto productivo. ok, profe, pero si digamos acá de trabajar de staff, ¿no importa? Sí ¿O que tiene que ser con todas las prestaciones? Se trabaja el de staff. no, tiene que ser con todas las prestaciones para vínculo laboral. De lo demás sería entonces proyecto productivo o pasantía si la empresa está legalmente constituida, porque pasantía pues usted no tiene que estar ni en la nómina ni en la planilla de seguridad social, solamente pagarle la ARL. ¿Sí quedó claro? ¿Está Jensi? Sí, señora. Claro. Listo. Muchas gracias. Claro que sí, Jensi, con gusto. Entonces, Profe, yo señora. la cosa es que, digamos que yo ahorita actualmente estoy en Sincelejo.
pero Ujú. yo quisiera hacer mi etapa productiva con el SENA en Bogotá. ¿Será que la empresa que pronto pues me acoja para hacer mi etapa productiva me espera que yo me mude o tendría que mudarme antes de que me elijan para, o sea, para hacer las prácticas en la empresa? Bueno, aquí primero le hago una claridad, Carolina. Cuando usted habla de hacer sus prácticas en Bogotá, no es con el SENA. Recordemos que el SENA es el puente entre el aprendiz y el empresario. Entonces, cuando usted va a hacer su etapa productiva en Bogotá, va a ser con una empresa que requiera aprendices SENA, más no con el SENA, porque si usted dice voy a hacer mis prácticas en el SENA en Bogotá, pues va a ser porque usted la va a contratar el SENA para hacer algo. Pero si usted lo que me dice es que usted quiere buscar un patrocinador, una empresa patrocinadora para hacer su vínculo laboral mediante contrato de aprendizaje, ya es un tema diferente. Entonces, cuando usted me dice, me tengo que mudar inmediatamente, ¿yo qué le recomiendo? Pues no se mude hasta que no haya encontrado empresa patrocinadora, porque como pueda que la encuentre, pueda que no la encuentre, ¿sí? Entonces, primero, eso tiene un filtro. Yo a ustedes les envié hace rato por el grupo del técnico que quienes estuvieran interesados en encontrar empresas patrocinadoras debían enviar la solicitud para que los migraran al aplicativo SGBA a la señora María Mercedes Sarmiento, quien es la que nos ha hecho ya la introducción de relacionamiento corporativo como en dos ocasiones. Porque ustedes no están automáticamente inscritas en el sistema. Tienen que migrarlos para que ustedes puedan encontrar empresa. Entonces, lo primero es enviarle correo a María Mercedes. Cuando ustedes ya están en el aplicativo activos, ustedes empiezan a buscar empresa. Y buscar empresa no es como que yo aplico a varias opciones o a varias vacantes, no. Yo aplico a una y tiene que surgir todo el proceso y me tienen que o elegir o ya sacar del proceso para poder yo aplicar a una nueva solicitud de vacante. Entonces, no puedo estar aplicando a muchas al tiempo. Primero tengo que pasar por todo el proceso de selección. Como yo en ese proceso de selección sé cómo voy, ¿sí? Si me llamaron a entrevistas, si se han comunicado conmigo, entonces yo ya estoy preparada y digo, no, si yo ya pasé todos los procesos, me dijeron que yo voy a quedar, pues yo ya me organizo para irme. ¿Cuándo ustedes se tendrían que presentar en la empresa? El primer día siguiente a que ustedes terminan su etapa lectiva. ¿Eso qué quiere decir? Como ustedes tienen corte de diciembre, que es ahí lo charro, ahí yo no tendría muy claro cuándo ustedes entrarían. Yo creo que ustedes entrarían la primera semana de enero en la empresa, quienes se encuentran en empresa patrocinadora. Tendrían que presentarse a más tardar, me imagino yo, la primera semana de enero, ¿sí? Donde en la ciudad en la que ustedes se hayan postulado y hayan quedado admitidos. De lo contrario, pues automáticamente ya se les inicia a ustedes un proceso de cancelación de matrícula porque ustedes no pueden como cancelar ese contrato de manera unilateral, a no ser de un evento de fuerza mayor o fortuito. De resto, tienen que presentarse allí, Carolina y compañeros. Entonces, tienen el tiempo prudente para saber si se tienen que mover o no se tienen que mover de ciudad, pero no se muevan de ciudad hasta que no hayan encontrado empresa, porque también para qué se van a venir o se van a mover para otra ciudad si las empresas no los han elegido aún. ¿Listo, Carolina? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Profe, yo quisiera hacerte una pregunta. señora, señora. Profe, digamos que yo, pues, a futuro, ¿no? Ujú. Quisiera estudiar diseño de modas. Hay un tecnológico virtual también Luego con sí. el SENA. Se puede enlazar la carrera No, para seguir. no hay cadena de formación en virtualidad, Elena. Cuando ustedes se inscriben, yo tengo varios aprendices que han terminado el técnico, se han certificado. Desafortunadamente el sistema a ustedes los deja, después de que se han certificado, los deja inhabilitados un año para poder volverse a inscribir a un programa de formación de nivel técnico tecnológico. Porque se supone que ustedes, si ya estudiaron algo, es porque van a salir al mundo laboral. Entonces les dejan como inhabilitado ese año para que ustedes puedan volverse a inscribir a una titulada.
pero sí se puede inscribir al tecnólogo porque pues obviamente las temáticas son mucho más completas. El tecnólogo tiene una duración de 27 meses en total, 21 meses de etapa lectiva y 6 meses de etapa productiva, pero sí tiene que esperar, o sea, terminar este, certificarse, esperar un año, que es lo que el sistema los inhabilita, y ahí sí postularse al tecnólogo, pero no hay cadena de formación, o sea, no homologa nada de lo que usted ha visto. Cuando ustedes ya salen, por ejemplo, después del tecnólogo a las universidades, hay muchas universidades que tienen convenio con el SENA, como el área andina, la CUN, sí les homologan algunos niveles y ustedes ya lo que van a hacer es una profesionalización y salen ya solamente a recibir el título de diseñadores pues ya a nivel profesional, homologándoles muchísimos temas del componente técnico. ¿Listo? Sí, señora, profe, gracias. Con gusto. Yasmín pregunta, profe, ¿y esa empresa tiene que hacer una carta para el SENA o cómo haría? Bueno, si las empresas son empresas que ya están como en la bolsa de empresas a nivel nacional con las que trabaja el SENA por medio de relacionamiento corporativo, no hay que enviar ninguna carta porque ya son empresas adscritas a, al SENA. Lo que pasa es que las empresas, después de cierto número de empleados, tienen que cumplir con una cuota de aprendices SENA. Entonces, la gran mayoría de empresas no es como por voluntad que yo quiero y me inscribo en el SENA, no. Es porque el Estado me obliga a que después de que yo tengo cierto número de empleados, debo tener por cada cierto número de empleados un aprendiz SENA. Entonces, ellos automáticamente ya están en esa base de datos. Si una empresa no cumple con la cantidad de empleados, pero quiere recibir una aprendicena, ahí sí la empresa pasa una carta diciendo yo quiero tener una aprendicena y pagarle todo lo de ley. Y yo quiero que mi aprendicena sea fulanito de tal. Entonces puede pasar la carta. Casos se han presentado así y han sido aceptados. Pero son pocas las empresas que hacen eso, porque una aprendicena es una cuota alta para una empresa, porque es pagarle todo lo de ley más un salario mínimo, ¿listo? Entonces, las empresas de por sí ya están ahí en la base de datos inscritas a relacionamiento corporativo. ¿Listo, Yasmín? Ya en los demás, desde que la empresa esté legalmente constituida, así no solicite o no esté obligado a cumplir con una cuota de aprendicena, pues ustedes pueden entrar por la opción de pasantía. Eliasara tiene la mano levantada. Profe, es que por lo menos yo vivo acá en Buenaventura y Ujú. acá no hay como ese tipo de empresas. O sea, obligatoriamente tengo que hacer las pasantías. No, recuerden que el SENA, vuelvo y les digo, ¿cuáles modalidades yo les he hablado que tiene el SENA para hacer alternativa de etapa productiva? ¿Quién recuerda? Ay, yo no me acuerdo. Las nombré ahorita al inicio de la charla. Etapa Creo que son productiva. Profe, pasantía, proyecto proyecto H. Pasantía, productivo, proyecto. em, ¿Qué vínculo hay? laboral, no recuerdo cuál es Ajá. el otro. Entonces, proyecto productivo, que les vuelvo y les reitero, es la más factible para la gran mayoría de ustedes. Es la más fácil porque ustedes mismos son sus jefes. Ustedes van a trabajar su propio proyecto. Ustedes van a trabajar a su ritmo, con sus recursos, en sus tiempos, en sus casas. No tienen que trasladarse a ningún lado. No tienen que cumplirle un horario a alguien diferente a ustedes mismos. Ese es el proyecto productivo. Yo tengo mi taller con mi máquina en mi casa y yo quiero hacer arreglos. Ese es mi proyecto productivo. Yo tengo mi mesa, tengo mis reglas, tengo mi papel y yo quiero hacer moldes y ese va a ser mi proyecto productivo, fabuloso. Ese es su proyecto productivo. Yo tengo en mi casa un tablero y yo le voy a dar clases a mis vecinos, clases de patronaje. Ese es mi proyecto productivo. Yo voy a hacer pijamas en mi casa. Ese es mi proyecto productivo. No estoy siendo jefe, no estoy siendo empleado de nadie. Estoy siendo dueño de mi tiempo y de mi proyecto. Para hacer proyecto productivo, no tengo que tener empresa legalmente constituida, no tengo que tener millones en recursos para llevarlo a cabo. Simplemente tengo que tener una idea de qué es lo que quiero hacer,
que sea afín a lo que está estudiando. Yo no puedo salir con que mi proyecto productivo es hacer empanadas los fines de semana, porque no es afín a lo que estoy estudiando. ¿Sí me hago entender? Ese es la posibilidad más fácil que ustedes tienen para desarrollar su etapa práctica y es por la que la gran mayoría de estas tituladas opta porque es mucho más sencillo. Ahora, contrato de aprendizaje, porque es difícil de pronto acceder a él, porque las grandes empresas manufactureras están en las ciudades principales, ciudades tales como Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, ¿sí? Y yo quizás no tengo la posibilidad de moverme a esas ciudades. ¿Por qué? Porque en esa empresa primero me van a pagar el salario mínimo y lo de prestaciones de ley nomás. Si yo me muevo a una ciudad principal, pues yo voy a tener que pagar arriendo, transporte, voy a tener que trabajar 8.5 horas de lunes a sábado. Entonces, obviamente va a ser mucho más difícil. Si yo tengo hijos, familia, pues no me voy a poder mover yo sola, sino voy a tener que llevarme a mis hijos y a mi familia. Entonces va a ser un gasto mayor, ¿sí? Que el aprendizaje de pronto sea mayor, sí. ¿Por qué? Porque pues de pronto ustedes los aterrizan en un entorno real, manufacturero, donde van a aprender a trabajar en masa, en volumen. Quienes ya trabajan en empresas grandes lo saben, ¿sí? Porque nosotros a veces trabajando en empresas aprendemos muchísimo más porque nos aterrizamos con la realidad de la producción. Pero tenemos que colocar una balanza si yo de verdad me puedo mover a una ciudad y puedo desarrollar mi etapa práctica en esa ciudad y no voy a dejar de botado el proceso, ¿sí? Porque yo no puedo de un momento para otro, no, es que a mí el frío de Bogotá me hizo daño, yo me quiero volver a mi ciudad, porque no es como que yo cancelo mi contrato y ya me fui, no. Eso sería una causal para que ustedes les cancelen la matrícula. La siguiente opción, vínculo laboral, vuelve y juega. Quienes ya trabajan, como es el caso de la compañera que trabaja con Leonice y de las compañeras que trabajan con Permoda, con Coach, ellas, ¿qué pasa? Que ya trabajan desde antes. Entonces, ese vínculo laboral previo que traen a la formación les va a servir como continuidad de su proceso formativo en su etapa productiva, porque ellas ya estaban vinculadas, no es como que salieron a encontrar trabajo. Aunque si yo soy tan afortunada y encuentro una empresa legalmente constituida que me va a meter en la nómina y voy a trabajar allí, pues fabuloso, porque puede hacer vínculo laboral. La siguiente opción que hablábamos, pasantía. En la ciudad en la que yo estoy, porque hay muchas ciudades intermedias y pequeñas, que hay talleres que están legalmente constituidos, que es que tienen Cámara de Comercio y RUT. Entonces ellos están ante la DIAN y ante la Cámara de Comercio registrados. Ellos pueden desarrollar o pueden contratar pasantes para que vayan y hagan las prácticas en sus empresas o en sus talleres, que ese también es un caso muy viable. Y también ustedes pues van a poder aprender. ¿Qué es lo malo o no lo malo, como la desventaja que tienen ahí? Como la pasantía, el empresario no está obligado a pagarles a ustedes una remuneración. Ustedes hacen un mutuo acuerdo. Lo único que está obligado el empresario es afiliarlos a la ARL, a la aseguradora de riesgos laborales. Es lo único obligado. De ahí en adelante, que le pague, que le dé lo de la alimentación, que le dé lo del transporte, que le dé un porcentaje según la producción que usted haga, pues ya va a ser un acuerdo que ustedes hagan tácito y que va a quedar implícito en un documento. Pero no es que el empresario esté obligado a nada más. Entonces, sí ven las diferencias entre una y otra, y no es que solamente el contrato de aprendizaje sea mi única opción, no, tengo más opciones para hacer mi etapa productiva. Y la idea es que yo tenga clara por cuál me voy a ir para que máximo al 10 o 15 de diciembre ya quienes estén aprobados tengamos ya el formato de carta de solicitud para que ustedes ya a mediados de enero, finales de enero, que es cuando empiezan las contrataciones en el SENA, ustedes ya les llegue esa carta de aprobación y empiecen a hacer su etapa productiva independientemente de la modalidad que ustedes hayan elegido. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señora profe. Muy bien. Luz dice que ella quiere hacer pijamas, que hay que le piden a uno. Bueno, aquí
una desventaja grande que hay y es que el instructor de seguimiento de etapa productiva no es un instructor técnico, o sea, no es un instructor idóneo para la temática o las nociones técnicas del programa de formación, porque ellos en su gran mayoría son administradores de empresas, administradores financieros, y ellos tienen aprendices de todas las tituladas, de animación 3D, de contabilidad, de patronaje, de ambiental, de comercio internacional, de diversas tituladas. Entonces, no es como que usted quiere hacer una pijama y le va a preguntar al instructor de seguimiento, profe, es que la pijama, ¿yo cómo hago la interpretación de la pijama? No, porque no va a saber cómo orientarle ese proceso. Se supone que con las nociones que ustedes ya tienen, pues ustedes van a desarrollar esos procesos formativos. Ahí es donde yo no me desligo del proceso de formación. Como todos ustedes siguen teniendo mi número, ustedes me pueden hacer preguntas técnicas y yo con gusto se las resuelvo dentro de mis posibilidades y los oriento. Ustedes con el instructor de seguimiento van a ver que ustedes van a llevar es unos formatos. Esos formatos es con una información escrita, no es como con imágenes en que ustedes le envían fotos de la pijama, le envían fotos de las prendas o de las clases que dieron o de los patrones que hicieron, no, sino simplemente le envían es los documentos que el instructor les solicita que él les va a enseñar a diligenciar, no es como que ustedes los diligencian solos, sino que él les orienta cómo se diligencian los formatos, pero no es que tengan como un acompañamiento técnico del proceso. ¿Sí me hago entender ahí? Igual este tema de etapa productiva, pues todavía nos queda tiempito. Ahorita en noviembre, como les digo, vamos a tener el encuentro en uno de los miércoles que tienen espacio conmigo. Vamos a tener el encuentro con la profe Sonia Moore, quien va a ser si Dios mediante y continúa el año entrante con nosotros, va a ser la encargada de acompañarles a ustedes la etapa productiva. Entonces, pues ella ya llevaría el proceso a ustedes, les va a orientar cómo llenar los formatos y todo, y ella es la que se encarga de que ustedes arranquen esa etapa productiva, acompañarlos y ya llevarlos a feliz término hasta la certificación. Y pues yo también estoy ahí pendiente del proceso con ustedes. ¿Listo? Pero preguntas, no tanto como frente a la etapa productiva, sino a la actividad que socializamos hoy, o todo claro. Bueno, Limar pone el dedito arriba, los demás pueden hacer una seña, un sí. Listo, Cecilia también bien, muy bien. Listo, entonces, si ya no tenemos más dudas. Nos encontramos el miércoles 29, Dios mediante. Gracias a todos por la reacción de la manito arriba. Nos encontramos el otro miércoles. Traigan los formaticos, traigan claro cuál es la prenda que van a hacer. Preferiblemente, vuelvo y les reitero, ojalá sea una prenda diferente a la que van a hacer en la simulación para que ustedes pues puedan tener más nociones del proceso. Y nada, el lunes cultura física, martes inglés, miércoles conmigo y jueves emprendimiento. Entonces la otra semana es una semana bien movida. Por favor, todos atentos a esos anuncios y a la participación y pues espero el máximo compromiso por parte de todos ustedes. Carlos, que lo estaba llamando, no lo vi más conectado. A Karen, también que la necesito, no la vi por ahí conectada. Ya cada uno de ustedes sabe cómo va su proceso. Quienes tengan por ahí deudas de actividades conmigo, colocarse en contacto de manera urgente. El lunes estaré pasando deserciones de la fase de ejecución, entonces pues ojalá no quedemos ahí por fuera del proceso por no habernos puesto al día con las actividades. Sí, señora, mis videos siguen en el canal. Lo que estoy grabando hoy, pues la idea es subirlo ahí en YouTube. Y en YouTube yo nunca doy de baja mis grabaciones. O sea, ahí ustedes pueden ver, y yo tengo grabaciones desde que arranqué con la virtualidad del 2020. Entonces ahí están todos, todos mis videos. Y cuando el video de pronto YouTube me lo baja, lo que hago es subirlo a mi Drive y yo les comparto también el enlace que ahí en el anuncio les queda cargado. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces voy a detener hasta acá la grabación. Feliz noche para todos, que descansen y nos encontramos la otra semana. Un abrazo, bendiciones, chicos. Gracias, profe. Con Gracias, profe. Hasta mañana. Chao, chicos. Gracias, profe. Un gusto.